Hola a todos, bienvenidos a Romaníacos, el blog para disfrutar con la antigua Roma. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, de un tema que suscita controversia. Concretamente se trata del incendio más famoso de la historia de Roma, el que se produjo cuando gobernaba el emperador Nerón. Siempre se ha creído que el emperador Nerón fue quien quemó Roma, que lo hizo a propósito, pero la verdad es que hay motivos para, por lo menos, poner en tela de juicio esta teoría. Vamos a comentarlo, vamos a explicar qué motivos hay para pensar de una manera y qué motivos hay para pensar de la otra. En realidad, Nerón ni siquiera se encontraba en Roma cuando tuvo lugar el famoso incendio en el año 64 después de Cristo. El emperador estaba en Ancio, una localidad ubicada en la costa de la región del Lacio, a unos 53 kilómetros al sur de Roma. ¿Por qué se dice entonces que Nerón incendió Roma? Bueno, la verdad es que no se sabe quién quemó Roma. Los historiadores actuales señalan que la fuente clásica más fiable es Tácito, y ya este historiador nos cuenta en su obra Anales que dice literalmente él: no se sabe si el incendio fue por desgracia o por maldad del príncipe, porque los autores lo cuentan de entrambas maneras. Es decir, que según Tácito no hay certezas. Eso sí, otras fuentes clásicas posteriores, como Suetonio, que siempre era más sensacionalista, o Dion Casio, señalan que Nerón cantó el saqueo de Troya mientras Roma ardía. Y para echar más leña al fuego, ahí tenemos la película Quo Vadis, en la que Nerón, al que encarna Peter Ustinov, se pone a cantar extasiado ante la incomparable belleza de su creación. Entonces, ¿en qué quedamos? Bueno, pues los motivos que hay para pensar que Nerón no quemó Roma son, por un lado, si bien es un hecho que el incendio se produjo, esto es incuestionable, lo cierto es que no se trataba de algo inusual. Roma era una ciudad de madera, con edificios de este material y calles angostas y sinuosas. Por eso no resulta descabellado pensar que el incendio pudo producirse de manera fortuita. No era la primera vez que sucedía. Además, Nerón no estaba en Roma y volvió cuando se enteró del desastre. Empeñado en que el pueblo le amara, tomó medidas para socorrer a los afectados y los gastos corrieron de su propio bolsillo. Fabricó casas para acoger a las víctimas del fuego y bajó el precio del trigo. También nos hace pensar que Nerón no quemó Roma el hecho de, la postura de otros escritores de la época ante el incendio, que también nos invita a pensar que este se produjo de manera fortuita. Plinio el Viejo sí hizo referencia al desastre, pero de manera superficial. Y otros escritores que también vivían cuando Roma ardió ni siquiera mencionaron el incendio cuando hablaron del gobierno de Nerón. Vamos a comentar ahora también las consecuencias del incendio, porque, sea como fuere, en Roma se extendió el rumor de que el responsable del incendio había sido Nerón. Hacía falta un culpable y pues se extendió este rumor. Para disipar estas sospechas, el emperador, Nerón, decidió culpar a una secta judeocristiana que comenzaba a cobrar relevancia, que no era nada más y nada menos que los cristianos, que para los romanos ya sabemos que era una secta. Se llevó a cabo entonces una persecución sobre los cristianos, que en cualquier caso parece que se produjo tan solo en la capital del imperio. Lo que se sabe con seguridad es que el incendio sí que se produjo. En primera instancia duró 6 días y cuando parecía haber remitido, el fuego se volvió a propagar. De las 14 regiones en las que se dividía Roma, solo 4 se mantuvieron sin daños. Otras 3 quedaron asoladas del todo y en las otras 7 aguantaron en pie muy pocas casas, que además sufrieron importantes desperfectos. Nerón aprovechó entonces para erigir su gran palacio, la Domus Aurea, pero también aprovechó para poner en marcha una importante reconstrucción de la ciudad. Las calles se ensancharon, se limitó la altura de los edificios y se añadieron galerías y soportales. Es decir que, en general, el emperador de Roma llevó a cabo una serie de medidas que buscaban no solo evitar futuros incendios, sino además embellecer la ciudad eterna. Pues esto es un poco lo que queríamos comentar hoy.
Está claro que hay dudas en cuanto al incendio de Roma, en cuanto a quién provocó el fuego, y desde luego hay motivos suficientes como para pensar que no fue Nerón el responsable directo, que no fue él el que provocó el incendio, sino que, bueno, pues seguramente se produjo porque en Roma en aquella época había incendios porque era una ciudad de madera. Podéis encontrar más artículos curiosos en www.romaniacos.com y también nos podéis seguir en Twitter en @romaniacos_blog. Un saludo y hasta el próximo podcast.